Muchas veces hemos tratado de confundir ciertas cosas que a la luz de la fe tienen que ser vistas desde otra perspectiva. Bien sabemos que la sociedad que hoy tenemos no es una sociedad que socialmente, en su estructura, en su interior, en su conciencia, sea una sociedad plenamente religiosa. Es decir, sea una sociedad creyente. Ciertamente la sociedad en la que tenemos hoy es una sociedad que rechaza el mensaje de la salvación. Que rechaza el mensaje de la salvación. Que quien lo acepta no lo vive en profundidad. Que quien lo acepta a ligeras ciertamente no produce los frutos esperados. Y quien busca en el mensaje evangelizador un mensaje de magia o un mensaje de criterios, digámoslo así, hechiceros o cosas así, ciertamente no da testimonio del Señor. Por eso la sociedad que tenemos hoy es una sociedad que vive en antivalores, que vive en la falta de fe, que vive sometida a pensamientos terrenales, que vive sometida bajo la mundanidad en la que se busca siempre el imperio del individualismo, pero también en la que de una u otra manera se quiere hacer visible de que es el hombre por el hombre el cual puede lograr todo su alcance y todo su progreso. Cada día nos vamos dando cuenta que una sociedad o una humanidad construida de esa manera es una humanidad que viene destruyéndose poco a poco. Y entonces eso nos ayuda a tener conciencia o a tener que darnos cuenta la necesidad de replantear nuestra experiencia de fe. No es una experiencia de fe pasiva. No es una experiencia de fe de cumplimientos dogmáticos. No es una experiencia de fe de querer ciertamente tener contento a Dios. No es una experiencia de fe que nos ayuda a pensar en el mero cumplimiento de cosas y creer que con el mero cumplimiento tenemos contento a Dios. Ese no es el tipo de fe que necesita nuestro mundo, nuestra historia, nuestra humanidad. Como tampoco era el estilo de fe que se necesitaba vivir en los tiempos de los apóstoles y en los tiempos en el que Pablo predica en tierras paganas. El estilo de fe que se necesita seguir profundizando hoy es ese estilo de fe que nos puede llevar a vivir el verdadero llamado del amor de Dios. Un amor de Dios que ha de ser un amor de Dios constructivo y transformador y que permita planificar la vida del ser humano. Cuando se anuncia de verdad ese mensaje o cuando se asumen los contenidos de la fe, llegando a ser testigos del amor de Dios bajo la praxis cristiana del día a día, ciertamente vamos a encontrar contradictores, ciertamente vamos a encontrar obstáculos, ciertamente vamos a encontrar rechazos, ciertamente vamos a seguir encontrando la frialdad de una comunidad o de una humanidad en la que de verdad no cree y no acepta. Pero aún en medio de eso, tenemos que seguir con el mensaje evangelizador. Por eso Cristo, el Señor vivo y resucitado, en ese discurso de despedida que da en el capítulo que está recopilado en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, invita a sus discípulos a no estar tristes. Pero no es esa tristeza de sentimiento, es esa tristeza que aún desborda el sentimiento
y que obstaculizan mentalmente y activamente nuestro querer actuar. Es romper con esa tristeza para entender que todo el trabajo que vamos haciendo en favor de la humanidad es una manera de ir sembrando la semilla para que esa semilla pueda fructificar no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Porque el colocar la semilla en el mundo le compete a todo discípulo y a todo creyente. Pero el proceso de la semilla que pueda ir, digámoslo así, fermentando o pueda ir haciendo su proceso al interior de la tierra, eso es cosa en el que el Señor tiene su mano metida. Por eso, el cristiano no puede ser un cristiano que viva triste, que viva melancólico, que viva esquizofrénicamente desesperado. El cristiano no puede ser ese cristiano que viva de una manera vacía su fe. El cristiano de hoy, como lo fue Pablo, como fueron los discípulos y como fueron los primeros cristianos de los primeros siglos de la historia de la iglesia, son los cristianos que deben mantener siempre la esperanza cierta de que la obra de Dios se hará, de que la obra de Dios se irá haciendo, irá fructificando. Por eso cuando hoy nos damos cuenta que vivimos en una humanidad que ha perdido el norte, el sentido, el horizonte, la razón, el sentido común, que ha perdido, que se ha desconectado de trabajar por los verdaderos valores que han de profundizar en la dignidad y en el construir una sociedad organizada donde pueda haber justicia y donde pueda haber ciertamente esa armonía de los unos con los otros. Cuando nos damos cuenta las acciones de las instituciones públicas o privadas que ponen en riesgo la vida y el progreso del ser humano, nosotros no podemos seguir teniendo una actitud pasiva y triste frente a esa realidad. Es necesario continuar, avanzar, anunciando a Jesucristo. Pero ojo, anunciando a Jesucristo no solo desde una línea religiosa, anunciando a Jesucristo desde el testimonio, anunciando a Jesucristo desde el mensaje evangelizador que pueda permear la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Es poder seguir hablando del Señor en todos los contextos y en todas las circunstancias. Es poder dar el mensaje del amor de Dios como un mensaje liberador, pero también como un mensaje que nos lleva a valorar, a respetar, a custodiar y a cuidar el progreso de la vida del ser humano y su desarrollo en medio de los demás. Es también anunciar ese mensaje evangelizador. No es decir que Dios nos ama, que Dios nos ama y que Dios nos ama. Sí, todo el mundo sabe que Dios lo ama, pero el problema es que no todo el mundo vive como si Dios lo amara. Es hacer posible de que si yo anuncio que Dios me ama, entonces yo tengo que anunciar también con el ejemplo, con la vida, con las acciones, con la praxis, qué significa el amor de Dios. Y ciertamente, ¿qué significa el amor de Dios? Significa el respeto, el progreso, el trabajo por la dignificación humana, por el progreso de los seres humanos, por el fortalecimiento de la familia, por el fortalecimiento de las comunidades. Eso es lo que hace posible permear el amor de Dios para que todos podamos vivir en criterios de justicia, en criterios de bien común. Y frente a eso no podemos callar, ni podemos ser pasivos, ni podemos vivir desconectados como si nada sucediera. Esa es la iglesia que hoy se necesita. Ese es el discípulo que hoy se necesita. Por eso Pablo debe interpelar nuestro papel de discípulos. Pablo, la acción de Pablo tiene que interpelarnos a nosotros y preguntarnos, bueno, ¿o es que vivimos en una realidad de tristeza, de melancolía,
Porque si es así, apague y vámonos, porque no tiene sentido nada. Es entender que mi papel como creyente, mi papel como cristiano, no se reduce a una fe simplista, religiosa, no, sino de que me lleva a mí a vivir verdaderamente los valores evangélicos, de la justicia, de la verdad, del respeto, de la equidad, del trabajar los unos por los otros. Es allí. Y por eso tenemos que pedirle también al Señor que nos ayude con su gracia, pero también con la fuerza del Espíritu. Con la fuerza del Espíritu. Esa fuerza del Espíritu, de su Espíritu Santo, que nos ayuda ciertamente a mantenernos en el permanecer y perseverar con Él. Pero también esa fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a ser instrumentos ardorosos del amor del Señor en el mundo y en la historia. Quien quiera vivir su fe en Cristo Jesús vivo y resucitado, a espaldas del mundo y de la historia, está equivocado. No se puede vivir considerándose discípulo, testigo de Cristo, a espaldas de las realidades históricas que vivimos. Es frente a las realidades históricas en las que vivimos día a día donde tenemos que ser los discípulos de Cristo. Es en el vecindario, en mi familia, en mi pueblo, en mi cuadra, en mi ciudad, en mi país, en mi comunidad de fe. Ahí donde yo tengo que ser ese discípulo ardoroso, testigo del amor de Dios, que identificándose con el Evangelio hace posible la construcción de una conciencia clara, en donde el ser humano pueda ser valorado y respetado, pero también pueda ser promovido y pueda ser defendido como hombre digno, como persona digna, como persona valiosa. Y es ahí donde necesitamos pedirle al Señor que nos regale su Espíritu. Por eso, en esta preparación hacia Pentecostés, no le pidamos al Señor el Espíritu Santo para que nos dé don de liberación y don de sanación. No. Si el Señor nos da algún don, bendito sea Dios. Pero el mayor don que tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude a ser testigos del amor de Dios. Ese es el mayor don, el mayor regalo que tenemos que pedirle todos los días al Señor. Señor, que tu Espíritu me regale el don de ser ese testigo clave de tu presencia y de tu amor hoy. Ese es el don que hay que pedir. Si pides al Espíritu Santo, es para que seas testigo. Si pides el Espíritu del Señor, es para que seas testigo del Señor. Si pides el Espíritu del Señor, su Espíritu Santo, es porque quieres permanecer y perseverar aún en medio de tu pecado, de tu fragilidad. Quieres permanecer y perseverar en el Señor vivo y resucitado, pero también quieres ser un testigo del Señor vivo y resucitado en el mundo y en la historia. Para eso tenemos que pedir el Espíritu. No lo pidamos para cosas mágicas. No. Todo el mundo tiene don de liberación, don de sanación, don de visión, don de no sé qué. Tanto, todo el mundo tiene eso. Y mientras tanto la familia odiándose, la gente peleando, corrupción. Ay, ¿dónde está nuestro testimonio? Ojo con ¿para qué pedimos el Espíritu? Ojo con ¿para qué pedimos el Espíritu del Señor?
¿Para qué pedimos el Espíritu del Señor? Por eso, en este tiempo de preparación a Pentecostés, vamos a pedirle al Señor el Espíritu Santo, sí, pero que su Espíritu Santo me ayude a ser instrumento, me ayude a permanecer y perseverar en Él, porque soy un hombre débil, porque soy un hombre frágil, porque soy un hombre pecador, pero no me quiero apartar de Cristo, porque sé que Cristo es el que me da la salvación y la plenitud de mi vida. Y para eso necesito la fuerza del Espíritu que me motive, que me impulse, que me llene de ardor para siempre mantenerme unido a Cristo vivo y resucitado. Pero también pidamos el Espíritu del Señor para que el Señor me ayude a ser instrumento de su amor y de su presencia en medio de los demás, en medio del mundo y de la historia, donde el Señor quiera colocarme, pero que su Espíritu me guíe y que su Espíritu me fortalezca y que su Espíritu me anime y me dinamice para que yo pueda ser testigo evidente de su amor en medio de los demás. Que el Señor nos ayude.